Bueno, vamos a repasar algunos de los datos que creo que son demostrativos de esta situación. Estamos en ciernes de un nuevo proceso veraniego. Fíjense estos datos que fueron publicados por, no recuerdo el medio que los publicó, así que voy a pedir las disculpas del caso. En el último año, ¿sí? Se abarató Miami 15%. Acá está la explicación de por qué aparecen los tours de compra o por qué 5 millones de argentinos se fueron el año pasado al exterior. Algo que la presidenta destacó como positivo y a mí me pareció, cuando ella lo decía, yo decía, Florianópolis, ¿sí? Otro destino preferido de los argentinos. 7% se abarató también en el último año. Punta del Este, 2% en el último año. ¿Qué pasó con la costa argentina? Se encareció 22% en el año. ¿Podemos ver la siguiente placa? Lo que decíamos respecto a algunos precios. Empezamos a estar a nivel del resto del mundo, ¿sí? Y esto a pesar de que tenemos, por ejemplo, a mí me pasaba esto en Madrid con un euro a 5 pesos con 50, con lo cual ya empieza a ser algo llamativo. ¿Sí? Veamos la siguiente placa. Otra demostración de que los argentinos están consumiendo mucho en el exterior, y estos creo que son datos que citaron ustedes. Sí. Esto es la financiación, explícalo vos. Eso es la financiación con tarjetas en dólares. De consumos realizados con tarjetas en dólares. Lo que cual, uno tiene a presumir que se hace en el exterior, porque ¿para qué va a consumir en dólares además, localmente? Es 100% consumo en el exterior. La cifra es baja en comparación con el número global de financiación de tarjetas. Pero lo interesante es que a partir de principios del año pasado, el valor prácticamente se duplica. Estamos desde 73, saltamos a 140 en septiembre. Y es temporada baja. Y estos son consumos que de alguna manera podrían haberse realizado en el país y de alguna manera los exportamos. Nos damos ese lujo. Andrés, ¿te parece que estamos en una parte de este proceso que es llamativo? ¿Lo ves con preocupación? ¿Te parece que esto, en la medida que no se transforme en una fiesta permanente, está bien? Y la otra duda que tengo, y se la planteo a los dos, es si esto era evitable de alguna manera. ¿Puede evitarse? Porque también es cierto que el mundo ha entrado en una guerra de monedas con este proceso del dólar súper devaluado, que hace que, yo no sé si la Argentina podría estar al margen de la fiesta financiera que se armó en el mundo en este momento. Sí, yo creo que si se podría, o sea, yo creo que es preocupante en el sentido... Te hice demasiadas preguntas de gol. Es preocupante en el sentido de la dinámica que esto lleva, ¿no es cierto? Y del enamoramiento, o sea, no es la primera vez que se da un proceso de este tipo. Y de cómo enamora en quienes toman decisiones y en la gente este tipo de procesos. O sea, de pronto te encontrás con la contradicción que los alimentos se encarecen y se abaratan los artículos tecnológicos, ¿no? Y eso da una cierta sensación de estar colgado del mundo. Del primer mundo, volver al primer mundo. Y es solo una faceta de lo que es el primer mundo, porque el primer mundo es mucho más que consumir. Entonces lo preocupante es el enamoramiento que esto genera, en el sentido de que, bueno, no tiene las patologías de fondo que tuvo la plata dulce o hasta la convertibilidad. Pero que una variable clave se mueva al 4% anual y que otras variables se muevan al 30 o al 40, que me estoy refiriendo a gasto público, a salarios, a futuro genera una situación preocupante. Claro, porque además, como veíamos en uno, y ya voy con vos, Rubén, en uno de los gráficos que mostrábamos recién, y era el que vos habías elaborado, no es que nos estamos encareciendo solo en dólares, nos estamos encareciendo en reales, en euros, en todas las monedas, claro, en general. Nos estamos, sí. Con lo cual uno podría decir, bueno, si es solo en dólares, es la contracara del proceso de devaluación del dólar, pero esto va más allá. Lo que yo preguntaba recién es, ¿podríamos estar al margen de la fiesta financiera mundial? No, pese a la poca participación que tenemos en la fiesta, hubiese sido casi imposible quedar afuera. Con condimentos diferentes. Los demás países directamente apreciaron el tipo de cambio en términos nominales. Nosotros elegimos una más complicada. Lo apreciamos vía inflación. En y entonces, claro, un trabajo de Credit Suisse de la semana pasada dice que Argentina es el país que más apreció su moneda en el último año.
con 14%. Y explica un poco pero esa por la vía cuestión. inflacionaria. Por la vía inflacionaria. En términos reales, con lo cual se produce esta cosa de que mucha gente sigue pensando que el dólar en Argentina es caro. Exactamente. Porque lo ve claro, 4 pesos, redondeando, 4 pesos, y dice, un dólar a 4 pesos es un dólar caro. Pero en términos reales, estamos hablando de un tipo de cambio que medido contra el dólar y con esta progresión, vamos a llegar al 1 a 1 en diciembre de 2011. Y hoy más o menos estamos en 1,20, y si hablás de del dato del presupuesto y un poco la inflación que esperamos, el 1 a 1 real, cómodamente llegamos al año que viene. La pregunta es qué pasa después. ¿Qué pasa después? Te la traslado. Mirá qué linda. Mirá qué pregunta. Y yo creo que después va a ser muy difícil desembarazarse de este esquema. Primero por vuelvo a insistir, lo que decías, gusta mucho, digamos. Sí, dar malas noticias nunca es redituable en términos políticos. Sincerar, y yo creo que hay toda una cultura en este tema de no hacer por ahí lo que hicieron otros países, que directamente con baja inflación, llamémosle Chile, llamémosle Brasil, dejaron que su moneda se apreciara contra el dólar. Acá parece que es buena noticia decir, bueno, vamos a aumentar 30% a los jubilados, bueno, no es el tema de esta época, ¿no? Pero o vamos a dar 30% acá, o subió la recaudación un 30%, y no decir, bueno, esto no aumenta, pero los precios tampoco. Pareciera que este juego de la suba es muy cultural de esta época o de esta conducción. Entonces, bueno, todo aumenta, 30, 40, menos el dólar. Uh-huh. En ese sentido hay un parentesco con la plata dulce. O sea, en la plata dulce también todo aumentaba mucho y el dólar aumentaba poco. Si les tengo que pedir que sean absolutamente prácticos y les recomienden a la gente qué pasa de acá a un año, es decir, porque todo el mundo sabe que esto está atado a las elecciones del año que viene y después se verá. La fiesta va a seguir, da la sensación de que la fiesta tiene para seguir, que no hay que esperar que el gobierno toque el tipo de cambio o cambie esta política, cuando en realidad está tratando de tender puentes con la clase media urbana para, de alguna manera, mejorar sus chances electorales. Esa es mi sensación, ¿la de ustedes? En una gran proporción es eso. Ahora hay que sumar, hay que tener siempre una ventanita abierta a la posibilidad de que algo en este mundo tan complicado dé vuelta a las variables y nos encontremos otra vez como un 2008 o un 2009 en el que de repente se nubló y empezó a llover. O sea, el peligro yo creo que está latente y es un factor que hay que tener mucho cuidado. O sea, 90%, digamos así, bajo control interno, pero tenés un 10% que hay que prestarle atención. Y el mundo está difícil hoy. ¿Coincidís, Andrés? Sí, yo también coincido. Incluso, además del mundo, te diría, bueno, si vos ves los eventos que han sucedido desde mitad de 2007 para adelante, tuvimos algunos eventos locales. Entonces no estaríamos exentos de un evento tipo salida del presidente del Banco Central, el conflicto con el campo generado localmente. Y lo internacional está latente, o sea, hasta hace unos meses atrás estábamos con toda la problemática mirando a Europa, como dice. Exacto. Entonces, si el dólar dejara de debilitarse en el mundo, ese sería un tema que agravaría esta situación. Yo, en lo íntimo, pienso de que este esquema va a seguir funcionando, como un poco repitiendo un 90 y un 10, va a seguir funcionando con tranquilidad hasta la época de las elecciones y generando quizás los efectos deseados por los diseñadores. Bueno, veremos si eso se da así o no. La sensación es que las condiciones internacionales lo favorecen y acá se están aprovechando de eso para dormirse un poquitito en los laureles y no hacer las cosas que habría que hacer como para que este proceso de despegue de la economía local sea más integrador y sea sostenible en el tiempo. Entonces mi preocupación era la que planteé en el principio, el problema de si ahora después nos damos cuenta de que esto era una fiesta y pagar, después los platos rotos los pagan siempre los mismos. Esa es mi única duda. Andrés, gracias por haber aceptado la invitación. Lo mismo Gracias a vos, Rubén. Gracias en a el vos. próximo bloque a ustedes estará la licenciada Fina Delgado de Gordillo con nosotros para contarnos cómo viene el clima político esta semana.